no tienen Afore. Lo que no tienen son un sistema financiado. Puede ser vinculado al sistema de ahorro para el retiro, al que ya se conectan el IMSS y el ISSSTE, o pueden ser sistemas propios, que se llaman solidarios, de reparto, pero que tienen que tener las aportaciones de los trabajadores y de los patrones para lograr pagar la nómina. Entonces, lo relevante aquí es que se pueda hacer la reforma de cada uno de los sistemas de estos 100, y cada uno de estos sistemas, sus patrones, sus trabajadores, sus sindicatos, son los responsables de resolver claramente y decir con responsabilidad cómo se van a fondear las pensiones en el futuro, porque no creo que sean los contribuyentes los que deban de estar preocupados de estar financiando las pensiones particulares. Pedro, pero allí está nuevamente el tema de la temporalidad. Uno es el tema de la acumulación de enormes pasivos que no están fondeados y que ahí están, ya es un problema latente. Y tú nos dices, bueno, para resolverlo lo que se necesita es una regla, una modificación constitucional para que esto se evite en el futuro y que en el futuro no se sepa quién va a fondearlos. Pero eso es hacia el futuro. Hoy, ¿con qué se van a fondear? ¿Cómo se puede resolver el tema del fondeo que ya existe actualmente? Bueno, los sistemas de pensiones, estos 105 sistemas, más varios sistemas municipales que todavía no tienen registro oficial y por lo tanto no suman a este problema de 104% del PIB, se pueden resolver de diversas maneras, y la técnica para resolver las pensiones existe. No tenemos que inventar el hilo negro en el país. En primer lugar, se pueden revisar las edades mínimas de jubilación, que en muchos sistemas no las tienen. En otros se puede establecer contribuciones, como el caso de Petróleos Mexicanos, que tienen un sistema de pensiones donde los trabajadores no aportan a su sistema de pensiones. Bueno, pues habría que revisar esa parte justa y necesaria. ¿No aportan los beneficiarios de las pensiones mientras son trabajadores? No aportan al fondo de pensiones. Y eso, bueno, pues debe revisarse. Lo mismo, deben revisarse las condiciones y características para poder acceder a los beneficios cuando eres viuda, cuando eres un hijo que quedaste huérfano. Son muchas las variables, pero todas suman a resolver un asunto sencillo: la diferencia entre los gastos y los ingresos. Entonces, contribuciones, años de cotización, reglas para acceder a esos beneficios se pueden revisar y se deben revisar uno por uno. Y hay algunos sistemas que necesariamente tendrán que reformarse para conectarse directamente al sistema de ahorro para el retiro, para que los trabajadores tengan una cuenta en una Afore. Y hay otros sistemas que tienen poblaciones jóvenes que podrían subsistir aún en los esquemas de reparto sin Afore, pero que tienen que hacer la tarea de contribuir suficientemente para que esto esté fondeado y no sea una carga para la base fiscal del país. Pedro, cada vez que escuchamos ahora lo que está sucediendo en Europa, que están las reformas laborales, poco populares por cierto, elevan la edad de jubilación, elevan la edad de la pensión. Ahorita hay una discusión, 65 años, hay quien dice 67 años. En México, ¿cómo queda y cómo tú crees que debe quedar por la mayor esperanza de vida que hay de la población? Bueno, para el caso del Seguro Social y de la ley del ISSSTE, ya es 65 años la edad oficial, legal para la vejez. Entonces lo que hay que hacer es poner una regla de revisión periódica, quizá cada 10 años, de esa edad mínima, porque la población está mejorando en su expectativa de vida. Y hemos visto una mejora que es un éxito del país, de cómo los mexicanos ahora vivimos más. Pero si vivimos más, se nos amplía nuestra etapa productiva y por lo tanto la edad mínima de retiro podría irse revisando en el tiempo para que no sea una variable fija que luego genere un problema de tener muchos pensionados relativamente jóvenes. Oye, también, y regreso un poco a lo del debate de ayer, a las propuestas, Andrés Manuel López Obrador habla de tener una pensión generalizada, él la puso en el Distrito Federal, o él habla generalizada a los 67 años, Peña Nieto la quiere generalizada a los 65 años, y Josefina ayer habló de 70 años como pensión generalizada. Esta pensión, si no está acompañada de una fuente de financiamiento y de pago, va a generar un mayor hoyo en las finanzas públicas. Si se generaliza sin hacer estos cambios, ¿qué pasará? Bueno, en el Distrito Federal hay 480,000 beneficiarios de estas pensiones alimentarias
que están pagándose va a costar 5.200 millones de pesos en el presupuesto del gobierno del Distrito Federal. Si esto se generalizara a todo el país, estaríamos hablando de que llegaríamos a necesitar más de 40.000 millones de pesos para pagar las pensiones como se están pagando en el Distrito Federal. Y eso no lo pueden hacer los estados. Lo correcto es que se haga por el gobierno nacional, por el gobierno federal, con base en las contribuciones de todos los ciudadanos. Y entonces le estaríamos dando un piso de protección a toda la población que llegue a una edad, pueden ser 65, pueden ser 70, que se revisen los detalles demográficos y se defina el piso inicial, pero que a partir de ese piso todos sepamos que después de esa edad, si soy adulto mayor y estoy en el retiro, tendré derecho a esa protección del Estado, y no importa si coticé o no en un sistema, no importa si fui jornalero agrícola o trabajador independiente, obrero o trabajador del Estado. Lo que sé es que la nación, la sociedad me protege dando ese piso, pero que si quiero ese piso de beneficio, pero que si quiero más, entonces tengo que ahorrar, tengo que aportar en un sistema que sí esté financiado. Es muy importante que se universalice la seguridad social y las pensiones, porque actualmente está vinculado al sector laboral, y el sector laboral no está dando el número de empleos suficientes para que la gente no solo tenga una remuneración regular, sino que adquiera el derecho a una protección en el futuro. Entonces, para evitar descalabros como los de otros países, sí necesitamos cambiar, repensar el modelo de la seguridad social y las pensiones, y yo creo que la discusión ya llegó para quedarse y para que la solución la veamos muy rápidamente en los próximos meses y años. Pedro, yo creo que esta presión demográfica es bien importante como un elemento fundamental a tomarse en consideración, y yo te preguntaría, ¿cómo equilibrar? Porque hoy se está pensando en aumentar la edad de retiro, ¿cómo equilibrar la necesidad de aumentar la edad del retiro con la necesidad creciente de generación de empleos, la presión de todos aquellos jóvenes que hoy necesitan trabajar y que eventualmente, si se aumenta la edad de retiro, habría seguramente una presión laboral? ¿Cuál sería el punto de vista de tu parte? Bueno, ustedes han muchas veces en su programa hablado del bono demográfico, de que la composición de la población en México está permitiendo que durante la década del 2010 al 2020 y después del 2020 al 2030 haya un mayor número, por última vez demográficamente hablando, de jóvenes que están ingresando al mercado laboral, y que se necesita aprovechar ese bono, ese impulso de personas que generen riqueza, que trabajen, que paguen impuestos, que compren mercancías para que el país crezca con su propia demanda interna. Así que el tema del empleo es fundamental, no solo para el crecimiento económico y el bienestar, sino para que haya una base suficiente de que los ciudadanos estemos contribuyendo a estos beneficios generalizados, a estas modificaciones al sistema de seguridad social que permita la universalización de ciertos beneficios, particularmente en el retiro. Así que sí es muy importante, es esencial una reforma laboral, una reforma fiscal que permita darle mayor rapidez a la creación de empleos, para que estructuralmente el país tenga más recursos de donde hacerle frente a las necesidades, como son las pensiones en el futuro. Claro. Oye, Pedro, permíteme ir a un caso particular, el de la principal paraestatal, Pemex. Ya los cálculos realmente conservadores hablan de 50,000 millones de pesos, ya están, digo, de dólares. Es una barbaridad de dinero lo que hay con estas pensiones, son los cálculos actuariales que hay que hacer con Pemex. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se puede trabajar? ¿En qué se debe acordar con el sindicato? Porque estamos hablando ya de 50,000 millones de dólares, que es impresionante, si son los cálculos que yo recuerdo, no sé en cuál tú nos vas a decir, pero es impresionante. ¿Qué se puede hacer esto? Porque va a urgir, a quien llegue a la presidencia, va a ser las primeras cuestiones que va a tener que hacer. El estudio que se va a publicar en unos días reporta cifras oficiales de Petróleos Mexicanos, que al 31 de diciembre de 2010 se tenía un pasivo de 661,000 millones de pesos. Ya para el 2012 este pasivo ya alcanza los 730,000 millones de pesos de las obligaciones laborales que Pemex. Solo Pemex. Solo Petróleos Mexicanos. Y ese sistema se fondea en una chequera que se llama el Fondo de Obligaciones Laborales de Petróleos Mexicanos, pero realmente se está fondeando de la recaudación petrolera. Entonces, es por lo pronto seguro que se van a poder pagar las pensiones, pero es un sistema
está descansando en terceros para que se cubran los beneficios de los que son beneficiarios del propio sistema de Pemex. Así que sí se requiere una reforma y ya se ha hecho público en los medios y en una discusión que se tendrá que retomar en el futuro muy cercano para que los trabajadores, el sindicato y la empresa reconsideren el sistema de pensiones, porque si no se hace algo, se está realmente debilitando hacia el futuro a los trabajadores que se pretende proteger en el futuro. No puede ser que un sistema pensionario descanse en que alguien más lo pague y los trabajadores no sean contribuyentes de sus propios beneficios. Pero vamos allá a la última, el peor de los escenarios. Los trabajadores de Pemex se negan a cambiar, los del INSS se negan a cambiar, los gobiernos estatales, las universidades, todo el mundo dice, no, yo por qué, mi prestación y bla, 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 y nadie entra en razón. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo más? Si no se cambia absolutamente nada, ¿hasta cuándo estallaría aquí la olla express? Me parece que es muy relevante tu pregunta y tiene respuesta individual para cada caso, porque cada sistema tiene diferentes condiciones. Pero yo contestaría diciendo, ese escenario posible ya es un escenario real que está sucediendo hoy a mediados del año 2012. Tenemos insuficiencia en el país, evidencia clara de insuficiencia para pagar las nóminas en el Instituto de Pensiones de Veracruz, o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Nuevo León, o en la Universidad Autónoma de Colima, o en las pensiones del gobierno de Tlaxcala, o en la Universidad de Querétaro, o etcétera. Ya no son casos aislados, ya no son supuestos ni estimaciones para el futuro, sino ya empezaron los sistemas a quedarse sin recursos para poder pagar las pensiones. Una estimación de una calificadora de fondos es que antes del 2018 habrá 12 estados del país que no van a tener los recursos para poder pagar las pensiones porque se endeudaron tanto que van a tener primero que pagar obligaciones con los bancos y entonces no van a tener para fondear lo que hoy están fondeando de déficit de pensiones. Así que el asunto es un asunto que tenemos que considerar como delicado hoy y se necesita una discusión nacional y pública para resolverlo. Nada más una brevísima y rápida. ¿A cuánto equivaldría una reforma de pensiones? Porque muchos han hablado de la reforma fiscal y el peso que tendría como proporción del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto valdría una reforma integral al sistema de pensiones? Para generar una universalización de la seguridad social en tema de pensiones con un piso universal de un salario mínimo se necesita agregarle 5% del Producto Interno Bruto a estos sistemas. Pero existen los mecanismos para que el dinero que hoy se está usando para financiar sistemas en déficit se lleve a ese nuevo sistema universal. Yo creo que sí se puede, tenemos la responsabilidad de hacerlo como nación y ojalá la discusión sea muy amplia en los próximos meses sobre este tema. Pues Pedro Vázquez, comunales, agradecemos muchísimo. Ya nos dejaste ahora sí que la pesadilla aquí está. Muchísimas gracias, Pedro. Y vamos a un corte. Regresando, Marco Mario nos va a platicar qué está pasando con el no rescate de España, que ya sabe que sí se rescató, y la agenda de la semana. No se vaya.